Bienvenidos hermanos a este su programa favorito, Palabras de Vida del Gran Maestro. Les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de este canal y las bendiciones, porque el día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Yo espero que todos los que estén en casa puedan tomar un lapicero, puedan anotar y no solamente escuchar, sino investigar diligentemente en la Escritura. Tal y como nosotros lo estamos predicando, debe de cerciorarse usted personalmente si la palabra de Dios dice así. Bien, vamos entonces a continuar y los voy a invitar a que, así como están o si pueden arrodillarse, vamos a hacer una oración para poder pedir la bendición del cielo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has dejado tu palabra escrita para que nosotros podamos estudiarla. Perdónanos si a veces no la tomamos como debe de ser, pero ayúdanos en este momento, Señor, a podernos concentrar y poder estudiar diligentemente lo que nos has preparado en esta hora. Bendice a mis hermanos que a través de esta señal puedan ser bendecidos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos entonces viendo que la guerra se está intensificando hoy en día más que nunca. Satanás es su enemigo, que es un espíritu que quizás no lo podemos ver, pero él existe, él está aquí en nuestro mundo. Él está con millones de ángeles aquí precisamente y por lo regular no se le denuncia, ¿verdad? Pero sabemos bien que ese enemigo invisible existe. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Los voy a invitar a buscar allá en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, en su versículo 16, dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces dice la palabra de Dios, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos perfectamente bien que esa tierra está simbolizada, más adelante nos explica su contexto, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios así, Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que sube de la tierra y los dos cuernos son semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Prácticamente nosotros estamos viendo aquí en la escatología bíblica que la guerra se traslada hacia la tierra. La tierra, nosotros sabemos bien que es símbolo de esta bestia que sube de la tierra, y allá en el libro Conflicto de los Siglos dice la sierva del Señor, ninguna nación cumple las características de esta profecía. Es más, yo los voy a invitar a que en su casa, ahorita que estamos en esta emergencia, ¿verdad? Que necesitamos estar en casa, yo les voy a pedir por favor que ustedes busquen el capítulo 26 de este libro, Conflicto de los Siglos, que es Estados Unidos en la profecía. Ningún otro país, hermanos, aparece en la profecía que este país lleno de las libertades, que al principio, dice la sierva del Señor en este capítulo, tuvo el símbolo del cordero, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios dice que los dos principios se fueron reflejados en el republicanismo y en la democracia, ¿verdad? La democracia impedía, ¿verdad?, el tener un rey en este país. Prácticamente eso se lo podemos heredar de la cultura griega, ¿verdad? En el aspecto de que la democracia, que todo mundo podía ser votado, todo mundo podía ser representante, alcaldes, gobernadores, presidentes. No había un linaje como el que está en Europa. En Europa sí se manejan los linajes de que el rey tiene un hijo y el hijo procedía a ser rey y el hijo del hijo, el nieto, también tenían derecho a la corona. Aquí no, este país se destituyó y ese es el principio de la democracia, el principio republicano fue: no queremos
una religión, que haya libertad de conciencia. No queremos al Papa, o sea, los dos principios fundamentales de Cristo, ¿verdad? Por eso les voy a invitar a que en su casa ustedes puedan leer este capítulo, los Estados Unidos en la profecía, que representa prácticamente, ¿verdad?, la libertad civil y la libertad religiosa. Por eso prácticamente tenemos en Nueva York la estatua de la libertad, esa estatua que le garantizaba a este país esas libertades, pero tristemente sabemos bien que esto iba a cambiar de repente, y sabemos perfectamente bien que todo se está probando, hasta las tecnologías, pero la palabra de Dios dice que este país va a hablar como dragón. Va a hablar, nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo en este ministerio que es mediante el acto de sus leyes, como dice en el Conflicto de los Siglos. De igual manera, es allí en el capítulo Los Estados Unidos en la profecía. Las leyes de este país van a ser tremendas, van a ser sectarias, se van a volver inquebrantables, se van a volver estrictas, se van a volver de una manera que la libertad que se supone la garantiza la Constitución iba a caer. Y por eso sabemos perfectamente bien que Dios levantó este país primeramente para darle cobijo a su mujer. Y sabemos bien que dice la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 12, en su versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra una mujer nada más. Aquí representa a nosotros los que guardamos los mandamientos de Dios, pero el resto, dice la palabra de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, aquí hay una pequeña confusión. A veces nosotros como pueblo de Dios tenemos una confusión entre el tema la iglesia remanente o el remanente de la iglesia. O sea, prácticamente son dos temas muy aparte. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 3, nosotros vamos a entender que la última iglesia, dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, escribe el ángel al ángel de la iglesia Laodicea. Así dice el amén. 3:14. Así dice el amén, el testigo fiel. En el versículo 14, Apocalipsis 3:14 dice: el verdadero, el origen de la creación dice esto. Versículo 15: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no conoces que eres un descuidado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el llamado que Dios le hace al ángel. Sabemos bien por el estudio del espíritu de profecía que allá en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro dice que el ángel representa la dirigencia, los pastores. Prácticamente esta iglesia remanente, Dios le habla y le dice a nosotros, los que nos decimos enseñarle al pueblo: eres un desventurado, eres un pobre, eres un ciego y eres un desnudo. Está igual este texto en Apocalipsis 12, 17, porque está predicando de la iglesia verdadera. Y aquí están dos llamados, y precisamente en Apocalipsis 12, 17 están dos grupos. Y aquí muchos han confundido la iglesia remanente con el remanente de la iglesia. Y son dos temas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ahorita está la iglesia visible, pero no todos vamos a formar parte del remanente. Pero sí
están las instrucciones que tengo que hacer para que tú puedas formar parte del remanente de la iglesia. Por eso este tema casi no se ha ajetreado, pero necesitamos entenderlo. Una cosa es la iglesia remanente y otra cosa es el remanente de la iglesia. Y nosotros sabemos bien, muchas personas dicen, bueno, pero realmente los judíos, por ponerles un ejemplo, los judíos apostataron. Bueno, no todos, mis hermanos, porque el mismo Señor Jesús es judío. Y dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dicen, vean, ¿por qué les digo esto? Porque aún en el cielo se le reconoce su linaje. Dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, la raíz de David viene del león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Es Cristo. O sea, realmente todos los judíos no apostataron. Hubieron judíos fieles tanto que a ellos Dios le dio toda la Biblia, ¿verdad? Primero nosotros hemos entendido patriarcas y profetas, ¿verdad? Profetas y reyes. Nosotros también hemos entendido profetas mayores, profetas menores, y vienen los evangelios, vienen los hechos históricos, las cartas paulinas y por supuesto, ¿verdad? Viene el Apocalipsis. Pero si tú ves quienes escribieron esta Biblia, son de origen judío. Prácticamente quiere decir entonces que la nación, así como nación, fue la que apostató. ¿Por qué? Porque pues prácticamente estaba infiltrado el emperador romano. Si usted lee el Espíritu de Profecía, el segundo templo lo ayudó a construir Herodes. Y dice el Espíritu de Profecía que el sumo sacerdote lo ponía Roma en ese tiempo. Y prácticamente nosotros tenemos que esa infiltración permitió el tema del remanente de los judíos. Sabemos perfectamente bien que hoy en día va a pasar exactamente lo mismo. La iglesia remanente es la que Dios levantó. No levantó 3 ni 4, Él levantó una. Y nosotros sabemos bien que la constituyó en 1863. Cuando Él dice, ¿verdad?, cómo se tiene que constituir. Pero pasaron 20 años, dice el libro, primeros escritos para que pudieran organizarse. Y sabemos perfectamente bien que esa es la iglesia remanente de Dios. Esa es la iglesia que Dios levantó. Pero en la profecía está claro de que está irado contra esa iglesia, pero los dirigentes, los pastores, prácticamente dicen, bueno, nosotros nos hemos enriquecido, y quizás habla de propiedades, de cosas terrenales, pero realmente no se ha estudiado la Biblia como debe de ser. Y Dios les dice a ellos, no le dice a la iglesia, no le dice a los miembros, sino que prácticamente el mensaje va al ángel, y el ángel es el que dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Prácticamente estos dirigentes son los que cierran la puerta, porque ahora Cristo, la sierva del Señor allá en el Congreso de 1888 dijo, quiero darle una oportunidad al pueblo, que escuche el mensaje. No la dirigencia ya lo sabe. ¿Usted cree que en la primera venida de Jesús los dirigentes no sabían que Cristo iba a venir por primera vez? Vamos a leerlo allá en el libro de San Mateo para que ustedes vean cómo la palabra de Dios nos muestra en el libro de San Mateo, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, San Mateo capítulo 2, versículo 1, dice así: después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y le preguntaron, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente
y venimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero miren que sigue diciendo, versículo 4. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el Señor. Versículo 6. Tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviados a Belén, les dijo, id, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. O sea, prácticamente la dirigencia judía sabía exactamente hasta la ciudad que iba a nacer el libertador en su primera venida. Pero, ¿cómo es que se le opusieron a Cristo cuando ellos sabían perfectamente el cumplimiento profético? Había una profecía que les decía la ciudad, había otra profecía que les decía el tiempo, había otra profecía que tenía el cronograma de los 3 años y medio. Todo estaba dicho. Los dirigentes lo sabían, pero tristemente el pueblo no lo sabía. Pero Dios levantó gente humilde, ¿verdad? Para poderlo saber. Como el que profetizó en el templo. Mis ojos han visto el cumplimiento de la profecía. Sabemos bien que los símbolos del caballo, ¿verdad? Del hijo de una asna, que se iba a montar Jesús en un burrito, estaba allá en Zacarías. En Isaías había muchas señales, ¿verdad? Hasta de su muerte. O sea, la dirigencia tenía conocido de esto, pero tristemente le ocultaban al pueblo. Por eso en esta última iglesia nosotros tenemos que entender bastantes líneas de investigación para estar seguros de lo que estamos estudiando. Y nosotros, nuestra cita clave el día de hoy fue Apocalipsis capítulo 12, en su versículo 17. Y nosotros vemos ahí que hay 2 grupos. Uno que es la mujer, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, contra la mujer está enojado, pero contra el resto va a hacer guerra. Pero ¿a quiénes le va a hacer guerra? A los que guardan los mandamientos de Dios, pero sobre todo tienen el testimonio de Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Porque los mandamientos de Dios, yo te voy a invitar a que tú estudies allá en tu casa los mandamientos de Dios, pero te pido una cosa, léelo en el espíritu de profecía. Allá en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo La ley dada a Israel, para que tú veas que no nada más es no robar, como dice muchos. La ganancia excesiva es un robo. Ahí dice, no matarás, dice en la Biblia. El enojarte locamente con tu hermano es matarlo. Ahí dice, no cometerás adulterio. Pero si tú lees en el espíritu de profecía, dice que cualquier hombre que deseare a su mujer en su mente ya cometió adulterio. O sea, la ley ahora no es una ley dada en la sangre. Ahora el pacto es el pacto en el espíritu. Por eso dice, el remanente va a guardar. Miren cómo lo ve el apóstol Pablo escribiéndole a los hebreos. Allá en el libro de los Hebreos capítulo 8, en su versículo 10, dice ahí, Hebreos 8:10,
Este es el pacto, dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Este es el pacto. Hebreos, ahí estamos en el libro de Hechos, Hebreos 8:10 dice, por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, primero la tiene que escribir según el pacto que Dios quiere hacer. Primero va a escribir la ley en su mente, ¿verdad? La tenemos que aprender de memoria. Los 10 mandamientos los tenemos que aprender, repasarlos cuando vayas por el camino, cuando regreses a casa, antes de acostarte. Debes de ponerte en oración a Dios y mirar el decálogo y decir, Señor, hoy mentí, hoy gané demasiado. Eso es un robo al prójimo. Debemos de entender también, ¿verdad?, que cuando salimos a trabajar vemos, se nos antoja o pensamos mal. Todo eso para estar a cuentas con Dios diariamente. Pero yo por eso te invito a que tú leas, escuche bien, los mandamientos, pero en el espíritu de profecía. Dios quiere ponerlo primeramente en la mente. Tienes que memorizarte los 10 mandamientos. Pero sobre todo, hermanos, no nada más memorizarse, no nada más la teoría. Ahora viene la práctica. Y la práctica es donde el remanente tiene que trabajar en la formación de su carácter. Sabemos perfectamente bien que hoy en día la ciencia, escuchen bien, la ciencia tiene un aparato que se llama el detector de mentiras, en donde te ponen, escuchen bien, los dedos, la mirada y todo, pero sobre todo te ponen para detectar la palpitación de tu corazón. Escúchalo, escucha. A veces, mucha gente le han preguntado, ¿tú lo mataste? Y en su mente ellos dicen, no. Pero resulta que hay vibraciones que cuando decimos la mentira, el corazón delata. Bueno, si tú no tienes esa oportunidad, ¿verdad?, de ir al detector de mentiras, pruébalo con tus hijos. Cuando ellos hagan una cosa, ¿verdad?, que tal vez tú sabes perfectamente que lo hicieron, pregúntales, ¿fuiste tú? Y te van a contestar, no, yo no fui. Pero tócales el corazón y va a estar prum, 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 prum. Por eso es que la ley de Dios dice, escribiré en sus mentes, la aprenderán, pero sobre su corazón las escribiré. No tenemos que sentir ni odio ni rencor, pero plenamente contra nadie. Esto Jesús lo sabía, por eso en la cruz del Calvario, Jesús le dijo a todos aquellos que lo estaban crucificando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínate, otro de los que murió, ¿verdad?, viendo a sus verdugos, fue Esteban allá en el libro de Hechos, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 55, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie. Pero si tú lees unos versículos antes, lo acababan de matar, le estaban apedreando y él dice, no le tomes en cuenta ese pecado, porque él sabía que la ley no nada más era en la mente, que también era en el corazón. Y mis hermanos, sabemos bien que este país nos ha apoyado. Este país, ¿cuántos de nosotros no hemos sido bendecidos, verdad? Y prácticamente en todas las cortes de este país se tenían los monumentos de los 10 mandamientos. Dios estaba obrando mediante la Constitución, ¿verdad?, la libertad religiosa, las oraciones de la iglesia, la repetición de la santa ley de Dios. Pero de hace años para acá hemos visto, ¿verdad?, la apatía. Hemos visto la cuestión de negar la verdadera religión, porque la falsa religión, la religión del sentimentalismo está avanzando. Usted sabe que si quiere llenar su iglesia, usted póngale música, póngale esto, no hable de cuestiones de santidad, hable usted de cuestiones de relajación y se le van a llenar las iglesias. Pero si usted toca profecía,
si usted toca de la santidad, de un juicio, si usted toca de la Babilonia, y no nada más de la Babilonia, de las hijas de Babilonia, pues usted va a empezar a tener un poquito de problemas. Pero por eso viene la guerra y Dios nos los ha dejado profetizado. Este país va a hablar como dragón mediante sus leyes. Va a cambiar la ley de Dios. No es que va a cambiar la libertad, ya cambió desde el 2001, usted lo sabe. Ya ahorita son nuevas normas. A partir de esta pandemia van a cambiar muchas cosas. Van a cambiar cómo nos sociabilizamos, cómo nos contactamos. Va a ser supervisado todo. Las vacunas, la cuestión médica, todo va a ser ahora por seguridad nacional. Sabemos perfectamente bien que el dragón está a punto de hablar y ya está haciendo su parte. Por eso la Biblia dice que el remanente va a tener el testimonio de Jesús. Y nosotros, regresando a Apocalipsis capítulo 3, vamos a entender ahora el segundo llamado que Dios le hace a la iglesia Laodicea. Primero a los dirigentes. Y segunda parte dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en su versículo 20. Vean cómo dice. Este es un llamado individual. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, ¿qué cosa? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y muchas personas, quizás, ¿verdad?, en el espíritu de profecía también lo argumenta, la puerta del corazón. Pero si tú ves el asunto en su contexto, la única puerta que está cerrada es la única puerta que se menciona en la iglesia de Laodicea. Apocalipsis capítulo 3, en su versículo 7 dice la palabra de Dios: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Versículo 8. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Alabado sea Dios. El cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Alabado sea Dios. El remanente va a encontrar la puerta. Va a encontrar la puerta del lugar santísimo. Ellos van a ser del arca del pacto, su confianza. Ellos van a entender que en el arca del pacto está el maná, que representa la reforma pro salud. Ellos van a entender que la cuestión de ser vegetarianos es un asunto de entender la verdad, es un asunto de coeficiente mental. Hoy en día la misma ciencia ha dicho, el comer carne embota la mente. Y por eso, dice allá en el libro Eventos de los Últimos Días, los que estén medios convertidos en el asunto de la carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. ¡Wow, mi hermano! Aquí sabemos nosotros que el ángel de la Odisea cierra la puerta y Dios dice, ¿verdad? Eres un pobre, eres un desventurado. Tú dices que eres rico, pero yo te recomiendo, dice el Señor Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego. Les da el consejo todavía a los pastores. Los amo, pero los tengo que reprender, porque ese mensaje va al ángel de la iglesia de la Odisea. Pero el llamado, el último llamado que Dios hace,
es al pleno de la iglesia, es a tu individualidad, es a tu postura, es a tu convicción personal, a lo que tú tienes que entender. Y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Sabemos bien que para poder hacer el pacto con Dios este día es precisamente en el arca del pacto. Muchos han dicho que el arca pues es la organización. No, hermanos, el arca Dios la tiene en el cielo, nadie le puede quitar. ¿Y saben qué? El asunto es que hay tres cosas. Ya mencionamos dos. Número uno, hemos mencionado la santidad mediante la obediencia de la ley de Dios. Número dos, hemos mencionado, ¿verdad?, el maná que está dentro del arca, que representa la Reforma Pro Salud, la obra médico misionera, como dice la hermana Huay, ¿verdad? Pero por otro lado, hay un utensilio que se le conoce como la vara de Aarón. Por el tiempo, no da tiempo, ¿verdad? Yo los voy a invitar a que se inscriban al seminario de Apocalipsis, ¿verdad? Para que podamos nosotros estudiar. Este seminario nos va a preparar a nosotros para poder estudiar realmente, sin tapujos, sin miedo, ya entender la profecía. Pero primero tenemos que estudiarla para prepararnos, no todavía para dar el fuerte pregón. El fuerte pregón viene, hermanos, de que viene, viene. Pero ¿qué vas a predicar en el fuerte pregón si ni en tu vida te has sentado a analizar las profecías? Por eso es que viene la vara de Aarón. Ustedes saben, ¿verdad? De manera muy rápida. ¿Sabían ustedes que había acusaciones contra la familia de Moisés? Que prácticamente ellos eran los que controlaban el movimiento del éxodo, ¿verdad? Y llegó un momento que las habladurías, el chisme, la inconformidad empezaron a hacer confrontaciones y dijeron, bueno, Moisés no dirige, pero ahora está su hermano como dirigente, como sacerdote. No, no puede ser posible. Necesitamos ver realmente si no es un monopolio que ellos están haciendo. Y ustedes saben, eso está escrito ahí en el libro de Números, parece. Y dice prácticamente que Dios dijo, mira, tienen razón, lo que pasa es que yo hablo contigo. Pero ellos no saben que yo he elegido a Aarón. Así que cada uno de ellos va a meter una vara, dijo. La va a meter la vara. Y para que vean que yo lo he elegido, tiene que ser la vara seca. La vara seca. Y va a reverdecer de manera milagrosa. Y usted sabe bien la historia. Que metieron todas las varas, ¿verdad? Todas las varas secas. Y cuando al otro día fueron, solamente la vara de Aarón reverdeció. Y les quedó claro, mis hermanos, de que prácticamente era Dios, no era Moisés, que había elegido a Aarón. Y hoy en día sabemos bien que eso representa en su primera parte a la única profeta que Dios levantó para dirigir este movimiento. Nosotros hemos entendido perfectamente bien que el espíritu de profecía en Apocalipsis 12:17 prácticamente es el don profético que Dios le dio efectivamente a una mujer. Dios usa al que ve que tiene valor para hacerlo. Dios usa a los dos géneros, tanto hombres como mujeres. Cuando Él dice y Él actúa, a nadie lo podemos criticar sobre sus decisiones porque Él es omnisapiente, ¿verdad? Él sabe todo. Y prácticamente cuando se manifestó este don, nosotros entendemos la cuestión de la iglesia, ¿verdad? La iglesia de la Odisea ya no está en Asia, aunque así dice la Biblia, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Dice ahí, yo soy el Alfa, escribe el libro que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, dice. Ahí dice que están en Asia. Prácticamente, sí, pero de su manera literal, ¿verdad? Por eso es que muchos hermanos católicos dicen, no, este mensaje ya fue para las iglesias que están en Asia, estamos en América. ¿Por qué es que lo aplican que la Odisea está en América? Si ahí dice que están en Asia. Bueno, porque este tema se tiene que entender de las dos partes, de una manera literal
y de una manera simbólica. ¿Por qué decimos que también se puede entender de una manera simbólica? Allí mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, vean el simbolismo que Dios le da, y por eso ahora entendemos que es la historia de la iglesia. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice así y aplica el símbolo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, hay un simbolismo y en ese simbolismo nos basamos en la historia que la tierra ayudó a la mujer. O sea, la tierra representa prácticamente una bestia y esa bestia es los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso usted sabe que aquí en Estados Unidos todas las iglesias tienen su formación, ¿verdad? Aún las europeas vinieron para acá por tanta persecución que ya había. La anglicana, la luterana, la calvinista, todos vinieron para acá. Pero de aquí mismo se formaron 3 movimientos directamente de Estados Unidos. Número 1, prácticamente fue el adventismo, ¿verdad? Que se segregó de los mileritas. 2, los testigos de Jehová. Y número 3, los mormones. 3 movimientos que tuvieron su nacimiento aquí en América. Y ahora nosotros necesitamos entender por qué prácticamente a la mujer que representa la organización, Satanás tiene guerra. Está enojado, pero la guerra la tiene contra el remanente. Y usted sabe que prácticamente cada una de las iglesias tiene un profeta. Número 1, nosotros podemos entender que nuestros hermanos testigos hablan de un hermano que se llama Russell. Los hermanos mormones hablan de John Smith. Si tú te vas a otras iglesias, por decirlo así, los hermanos pentecosteses no hablan de uno solo. Ellos dicen que todos profetizan. Si tú te vas con la iglesia católica, apostólica, romana, ellos dicen, bueno, tenemos la Virgen de Fátima, tenemos a Guadalupe, tenemos esto. Profetizan, ¿sí? Pero si te vienes a la iglesia adventista, nosotros hemos entendido que Dios, claro que iba a tener un último profeta. Y esa profeta es Elena G. de White. Y sabemos bien que Dios no nada más le dio conocimiento de profecía, le dio de salud, le dio de economía, le dio cuestión del voto, le dio cuestión de los matrimonios, de los jóvenes, de los niños, de todo hay para poder hablar. Y nosotros prácticamente sabemos bien que dentro de la conferencia, dentro de la organización, el ataque va a ser duro hacia sus escritos. Por eso dice Apocalipsis capítulo 19, en su versículo 10, dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19, en su versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muchos sabemos bien que este texto se lo aplicamos prácticamente, que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero si tú le preguntas a un ministro que guarde el sábado, ¿verdad?, que tenga conocimiento de los escritos, usted le pregunta a ellos y dice, no, ese testimonio de Jesús no es solamente Elena G. de White, es toda la Biblia. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor Jesús. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. O sea, el testimonio de Jesús son todas las escrituras. Sí es cierto. Amén. Gloria a Dios. Pero el que aparece en el 19:10 no es toda la Biblia. ¿Y cómo podemos estar seguros? Bueno, vamos a una regla. De un texto sin contexto es un pretexto. Vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 19, en su versículo 19:7. Apocalipsis 19:7. Vamos ahora a ver
Y dice ahí, Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. Versículo 10, yo me postré para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¡Wow! Ahora entendemos que las bodas, escucha bien, las bodas se llevaron a cabo según una profecía significativa en el capítulo Conflicto de los Siglos. En el capítulo Una profecía significativa, dice que las bodas se llevaron a cabo en 1844. Y si a ti te han dicho, escucha bien, si a ti te han dicho que la esposa del Cordero es la iglesia, déjame decirte que no has leído el Apocalipsis. Porque prácticamente en Apocalipsis, si tú buscas Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo, dice ahí, Apocalipsis capítulo 21, dice, donde está la Nueva Jerusalén, dice 21:9, para que veas, si tú has entendido que la esposa es la iglesia, déjame decirte, hermano, mira lo que dice ahora la Biblia. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Versículo 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Quién es la esposa del Cordero? La Nueva Jerusalén. Y entonces, ¿por qué nos dicen a nosotros que somos nosotros? No, nosotros somos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, el testimonio de Jesús que aparece en Apocalipsis 19:10 no es la Biblia, es el espíritu de profecía manifestado en el linaje de Juan. Por eso dice allí, a los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ah, hermano, qué tremendo. Y por eso te vuelvo a repetir, el ataque viene ahorita contra estos libros. Por eso hoy más que nunca necesitamos estar estudiando la palabra de Dios. Y prácticamente, déjenme decirles, que Dios nos tiene una ciudad. Él sabe que nos gustan las ciudades. Por eso Satanás se está esforzando prácticamente aquí, en estas ciudades tan bonitas. Tienen calles amplias, tienen freeways amplios, tienen edificios preciosos, su sistema de gobierno, la seguridad, todo mundo. Dice que las ciudades de Estados Unidos es el primer mundo. Por supuesto que sí. Yo no voy a negar eso, pero tú sabes quién la ha construido. Tú sabes quién está atrás de esto. Tú sabes quiénes eran los constructores que diseñaron todo esto. Tú has leído el mensaje del segundo ángel, Babilonia, de dónde ha tenido su origen. En Babel ellos quisieron hacer una gran ciudad, una pirámide que llegara hasta el cielo. Y aún en el dólar están estas ciudades preciosas. Por eso es que nadie quiere salir de las ciudades. Por eso el espíritu de profecía está siendo atacado. Porque dicen, bueno, y si me voy de la ciudad, ¿quién va a predicar en la ciudad? El espíritu de profecía dice, usted no se preocupe por eso.
van a ser amonestadas las ciudades. Pero déjame decirte, el espíritu de profecía dice, no por los que vivan en ellas. ¡Wow! Y entonces, ¿qué tengo que entender? Bienaventurado, porque tú eres invitado a la cena de las bodas del Cordero. Abre el arca y acepta la vara de Aarón. Acepta la única profeta que Dios levantó. Ya no hay dos, ya no hay tres, ya no hay cuatro, porque en el mismo movimiento adventista se han levantado profetas y muchos dicen que soy el Elías, que soy esto, que soy el otro. Eso es mentira. La Elías que Dios levantó es Elena G. de White, la única. Ya no va a haber otro profeta. Y por eso ella escribió, escuchen, allí en el libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo La Iglesia de Dios, dice, hay una cita muy tremenda y que yo creo que todos debemos de entenderla, porque si no vamos a ser engañados por cada quien que se quiere pasar como el último profeta. Dice allá en el capítulo 4, la iglesia de Dios de los últimos días. Dice ahí en el capítulo, tienen el testimonio de Jesús. Dice, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad, no para los que aceptan la mentira, para los que aceptan la verdad presente, tener una clara comprensión de la naturaleza y la influencia de los testimonios. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la influencia? La vara de Aarón, la única profeta. Y sigue diciendo ahí, que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Los hombres, escuche usted, los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas que se aparten de la verdad. ¡Ah! Satanás está vivo. Pero ahora él se ha camuflajeado como cristiano, aún en la iglesia adventista del séptimo día. Por eso una cosa es la iglesia remanente y otra cosa es el remanente de la iglesia. El remanente, y no lo digo yo. Aquí en este libro, Conflicto de los Siglos, hay dos capítulos. El capítulo 4 y el capítulo 5. En el capítulo 4 dice la iglesia de Dios de los últimos días. Y el capítulo 5, la vida devocional del remanente. O sea, si nosotros entendemos prácticamente esto, termina diciendo la cita. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a muchos engaños que vendrán en los últimos días. Prácticamente, mis hermanos, se han levantado grupos dentro de los adventistas, y con todo amor y respeto se los digo a nuestros hermanos davidianos. Ellos dicen que aparte de Elena G. de White está Víctor Utef. Y yo pues no puedo, ¿verdad?, más que decirles pues que ellos tienen depositada su fe en él. Pero prácticamente nosotros entendemos que el espíritu de profecía nos dice que es ella. Solo los que crean en Elena G. de White estarán seguros de los engaños de los últimos días. Y prácticamente, hermanos, nosotros sabemos que este movimiento pues también, ¿verdad?, tiene sus maneras de ver la profecía. Lo único que les quiero decir es que hasta mismo Hollywood, hoy en día, en la plataforma Netflix, tú al abrirla vas a ver Waco, Texas. Y la gente hoy en día pagana o cristiana, al ver esa serie, van a entender que un fanático se llevó fuera de las ciudades a un grupo que agarró armas y que el FBI llegó a agarrarlo y apresarlo. O sea, muchos hermanos todavía hoy en día ya están dudando de la salida de las ciudades. Yo lo único que les quiero decir, hermanos, prácticamente,
El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, pero ya no en interpretación. Ya no en interpretación. ¿Por qué? Porque miren qué dice Apocalipsis capítulo 10. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 10, en su versículo 8. Apocalipsis capítulo 10, 8 dice, y la voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo, ve, toma el libro de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito y me dijo, toma, cómetelo, será dulce en la miel, pero amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Era dulce como la miel, ¿verdad? Cuando aprendemos profecía es dulce, pero cuando tenemos que obrar, cuando lo hube comido, amargó mi vientre, mi estómago. Versículo 11. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muchos dicen de este ministerio, ¡ay, qué bien el ministerio del Evangelio Eterno! Está predicando la verdad. Así es, hermanos. Y gracias a este ministerio, gracias a los canales, gracias a las plataformas, a los libros, a las carpetas, a las clases, mucha gente se ha deleitado, ha comido la profecía, ha entendido Daniel 12. ¡Qué rico es saberlo! Pero cuando lo entienden prácticamente bien y saben que el espíritu de profecía nos manda a salir de las ciudades, se nos amarga el vientre. Y muchos empezamos a decir, no, no puede ser que Dios nos exija tal cosa. ¿Cómo vas a creer si este país cuánto nos ha dado? Sí, hermano, yo entiendo eso. Pero este país va a hablar como dragón mediante sus leyes, tanto que en este país se va a dictar una ley dominical, una ley en contra de la libertad religiosa. Y es cierto, va a venir en todo el mundo, pero usted sabe que prácticamente hay una profecía que se va a cumplir en nuestros días, que son mártires. Usted sabe que la pena de muerte en un país solamente está autorizada, y no estoy diciendo que solamente acá haya. A veces sin necesidad que haya ley, la gente los mata. Pero si nosotros entendemos que al hablar como dragón va a ser por el acto de sus leyes, nosotros vamos a entender que Dios nos manda por un momento, porque tenemos que regresar a las ciudades, a predicarles, pero ya no van a estar con ese ego, ¿verdad? Como el que se tiene cuando se adquiere la nacionalidad de acá. Se adquiere un ego de decir, somos los mejores de todos, soy parte de esta nación. Sí, Dios se va a encargar de bajarles toda esa cuestión humana, ¿verdad? Que ellos piensan que pueden hacer y deshacer con la economía. Ellos pueden mandar el mundo. Un presidente, el actual presidente, dijo, somos los policías del mundo, somos la ley del mundo. Sí, efectivamente, porque Dios los levantó. Pero también Dios ha dicho que este país va a apostatar. Y allí, mi hermano, yo sí te quiero invitar. No me creas. No sigas a los hombres. Simplemente, hoy más que nunca, si quieres formar parte del remanente, yo te invito a que guardes los mandamientos de Dios, pero como lo dice en el espíritu de profecía. Y número 2, que tú puedas tener la vara de Aarón, que tú puedas hacer el pacto con Dios de aceptar nada más a la que Dios levantó para dirigir a este pueblo. No importa que sea mujer. Muchos hermanos dicen, bueno, pero ¿por qué no? Porque Dios así lo vio. Así lo dio bien. Y si tú miras la película, ¿verdad?, del internet que dice cómo comenzó todo, vas a ver que Dios levantó 2 hombres antes. Pero desafortunadamente a veces uno no tiene, ¿verdad?, ese valor. Y prácticamente Dios usó a esta mujer para que al último año, al último tiempo, ella está dictando las cosas que tenemos que hacer mediante los escritos que el Espíritu Santo le reveló. Yo te invito, no vayas a cerrar esa puerta, no la cierres. El llamado al ángel, déjalo. Ellos van a dar su cuenta, el ángel, los pastores, van a dar su cuenta, déjalos. Yo te invito al llamado personal que te hace Cristo. A ese llamado que dice, ábreme la puerta.
Yo quiero cenar contigo. Yo quiero, la cena es la última, ¿verdad? Que a veces es la más rica. Yo quiero que leas el espíritu de profecía. Yo quiero que agarres ese conflicto de los siglos, ese evento de los últimos días, ese evento del tiempo final y te los devores. Te va a gustar aquí en la boca. Va a amargar tu vientre. Pero ¿sabes qué? Quiero que profetices nuevamente. Yo espero que estas palabras de vida en tu mente y en tu corazón hagan eco. Yo te invito a que tú estudies, a que tú te prepares. Bueno, nos preparemos, que no nada más seamos de emoción, ¿verdad? Desconfiemos de nosotros mismos y pongámonos en manos de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar este programa. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia al levantarnos un último profeta para poder explicarnos las profecías del tiempo del fin. Permítenos, Padre, obedecer. Permítenos, Padre, consagrarnos y ayúdanos a entender y a practicar lo leído. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No te olvides, vamos a estar transmitiendo este programa para que sea una bendición en tu vida. Dios te quiera bendecir.